Hola a todos, muy buenas noches, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta escuela virtual de influencia profética. Hace algunas semanas atrás yo comencé escribiendo unos tópicos por el Facebook mismo. Ya voy por el tópico número 15. El Señor me puso en mi corazón comenzar a escribirles acerca de la influencia profética. Temas muy relevantes para aquellos que están siendo llamados a la influencia profética, al ministerio profético o a una área del campo profético. No necesariamente mis temas desatan profetas, no, sino que alimentan. Hay muchos profetas huérfanos dentro del cuerpo de Cristo, y cuando me refiero a huérfanos me refiero a que no tienen alimentación sólida y la necesitan. El tema que quiero tratar en esta semana, el Señor ha puesto en mi corazón tratar en esta semana temas de rompimiento de velos. Quiero romper velos, y uno de los velos que quiero tratar hoy es el velo de la ignorancia. El libro de Jeremías 3, versículo 15 dice: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Note lo que el profeta profetiza muchos años antes de Cristo, que el deseo de Dios es que los tutores, los maestros, los instructores, en este caso pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, todo consejero, la intención de Dios es que su pueblo tenga conocimiento, que sea diestro con la ciencia divina y que sea diestro con la inteligencia divina. Hoy en día tenemos un bombardeo de espíritu griego. El espíritu griego es el que está detrás del humanismo. El humanismo es aquel que te pide lo que Poncio Pilato le dijo a Jesús. ¿Y qué es la verdad? El espíritu griego confronta la verdad, desafía la verdad, pide pruebas. Pablo le habla a los corintios diciendo que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. El espíritu griego busca algo comprobable para creer. Y la Biblia manda que Cristo dice que bienaventurado el que cree sin pedir una evidencia, sin haber visto. Entonces, la evidencia que nosotros necesitamos ahora para creer en el Señor, ya le hablo a gente profética, le hablo a cristianos, es a través de los ojos espirituales y de la inteligencia espiritual. Pablo dice en el libro de Colosenses, se lo voy a leer, Colosenses capítulo 1 es una oración que el apóstol Pablo le hace, siente en su corazón hacerla por los colosenses. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo ora y siente en su corazón que una de las iglesias ora al Señor por inteligencia espiritual. Ahora bien, ¿por qué inteligencia espiritual? Porque una es la inteligencia terrenal, una es la inteligencia humana, una es la inteligencia que nos ayuda a movernos aquí en la tierra, y otra es la inteligencia espiritual, que es aprender a discernir la voz de Dios, aprender a discernir la voluntad de Dios, aprender a discernir lo que el Espíritu está diciendo en este tiempo. Pero ¿por qué nosotros no podemos discernir lo que el Espíritu dice en este tiempo? Porque existen velos. El libro de Ezequiel habla de velos mágicos. Velos es un espíritu de estupor, es un espíritu de atontamiento. Velos es un espíritu que viene sobre nuestros ojos, sobre nuestros oídos, para entorpecerlo, para volvernos torpes espiritualmente, para volvernos idiotas, para volvernos estúpidos. La palabra idiota no es una mala palabra, sino de velar, de idiotizar, de cegar. De Gálatas, dice Gálatas capítulo 3, dice de fascinar, tiene que ver con fascinación. Entonces, los velos de la ignorancia son una fortaleza espiritual, porque dice el libro de 2 de Corintios capítulo 4, dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Cuando hay algo que nosotros no entendemos bíblicamente, fácilmente lo cuestionamos, lo criticamos y lo atacamos. Pero alguien ataca algo porque está velado, porque no lo entiende. Entonces, ¿cuál es la importancia de la influencia profética dentro de la iglesia? Aquí viene: rompe velos. La forma de romper los velos de la ignorancia, en este caso hay muchos velos: velos de ignorancia, velos de las finanzas, velos en la inmoralidad sexual. Por ejemplo, en estos días he estado tratando temas acerca de Jezabel. Búsquelo en mi Facebook, del espíritu de Jezabel, del espíritu de Acab, de Coré, y el espíritu de Absalón.
Estos lanzan velos a la autoridad, velos de inmoralidad sexual, velos de ocultismo. En este caso, el primer velo que quiero romper es el velo de la ignorancia. Es el velo que nos detiene. ¿Por qué aparece el velo de la ignorancia? Para que nosotros ignoremos las promesas de Dios. Al no conocer las promesas de Dios o la voluntad de Dios, no podemos acceder a la bendición de Dios detrás de cada promesa. Y ahí entra la influencia profética. Porque un profeta o un campo profético o un ministerio profético discierne los velos, discierne el tipo de velo que tienen. Y yo estoy discerniendo sobre ustedes, queridos amigos, que hay que romper el velo de la ignorancia, lo que te permite desconocer el propósito de Dios y la voluntad de Dios para este tiempo. Necesitamos nuevamente esa unción profética que nos diga el tiempo, qué tiempo la tierra está viviendo ahora, qué tiempo el país está viviendo, qué tiempo las naciones están viviendo. Usted ve que en los Estados Unidos hay atentados de balacera. Usted ve que la tierra tiembla y va a seguir temblando como un ebrio. Y necesitamos la voz profética de Dios que nos diga en qué tiempo estamos. ¿Por qué es importante la influencia profética dentro de la iglesia? Porque la influencia profética le genera un oído a la iglesia. El oído que dice Cristo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es la gracia profética la que va a generar de manera indirecta, de manera inconsciente, que la iglesia empiece a despertar sus oídos espirituales y va a empezar a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios a través de sus líderes, la voz de Dios en su relación personal. Los velos es lo mismo. Entonces hay una forma de romper esos velos, es a través de la verdad, y la verdad no tiene sentimientos. A veces queremos los predicadores acomodar la verdad y ser un poquito más misericordiosos y compasivos que Dios, pero la verdad, queridos amigos, no tiene sentimientos. La verdad es una sola. Un hombre se atrevió a contradecir la verdad, Poncio Pilato, cuando le dijo al Señor: ¿y qué es la verdad? Otro hombre se atrevió a contradecir la verdad, Alejandro el Cardelero, creo que era. Eso usted lo encuentra en 1 de Timoteo capítulo 1, que Pablo dice que Alejandro el Cardelero y a Himeneo los entregó a Satanás porque resistieron la verdad. O sea, hay gente que resiste la verdad simplemente porque están velados. Entonces, ¿qué verdad se está resistiendo? Se puede resistir, en este caso, como es una escuela virtual de influencia profética, se puede resistir la verdad profética, la verdad de la profecía para la iglesia y la verdad que tiene el ámbito o el ministerio profético dentro de la iglesia. Yo escribí en Facebook que los velos se tienen que romper con la verdad y se tienen que romper de forma violenta. Usted puede romper algo violentamente. ¿Cómo? En medio de la situación que vive el mundo, en que los matrimonios están quebrantados y hay una alcatombe de divorcio, tu forma violenta de romper el espíritu del velo de ignorancia del divorcio de los matrimonios es presentando un matrimonio íntegro, santo, consagrado y de testimonio para la sociedad. Tú presentas tu testimonio y entonces tú eres violento a esta sociedad. En medio de una sociedad en la que los jóvenes están drogándose, los adolescentes están atontados, porque lo que pasa en Estados Unidos de las balaceras es un atontamiento en estos jóvenes, en estos hombres, estos individuos que creen que la vida es un juego de video. Esos son velos de ignorancia, velos de atontamiento. Entonces, ¿cómo nosotros violentamos esos velos? Usted y yo presentando a nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, presentándolos a la sociedad, criándolos en amonestación en el Señor. Usted presenta a sus hijos a la sociedad con integridad moral, con temor al Señor, con una mentalidad de reino. Usted violenta el sistema de este mundo. Y así, usted se va más adelante. Entonces, el espíritu profético hace eso, que usted lo despierte, usted le rompe el velo y lo haga ver las cosas como Dios quiere que usted vea. ¿Ok? Entonces, la única manera de romperlo es a través de la violencia, a través de la intercesión violenta, a través del ayuno violento, a través de tu forma cristiana de congregarte violentamente. Si tú eres un cristiano que vas tarde a la iglesia, tu forma violenta es ir temprano a la iglesia, ir minutos antes y orar. Si tú eres un cristiano que oras así medianamente, suavecito,
Lo violento sería que comiences a romper en las madrugadas, a romper en las noches, que no te acuestes a dormir sin antes romperle los cachos a un demonio, que no estés un día tranquilo sin romper ataduras, sin romper maldiciones. Estamos en un tiempo de rompimiento. Este es un tiempo de romper velos, y vamos a romperle los velos de la ignorancia que tiene nuestra sociedad, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestro matrimonio, nuestras finanzas. Vamos a romper los velos de la ignorancia, porque una persona velada ignorantemente tiene problemas con los diezmos, tiene problemas con las ofrendas, tiene problemas con el dar. Siempre vive criticando estas doctrinas del dar, la doctrina del diezmo, la viven criticando. ¿Por qué? Porque están velados, porque no lo entienden. Y la forma de romper esos velos es que usted, que sí cree en esto, usted empiece a dar, usted empiece a sembrar, usted empiece a romper, usted empiece a demostrar en su propia vida que Dios sí prospera. La forma de romper la pobreza no solamente está en trabajar mucho, está en dar, en ser generoso, en sembrar, en ser fiel, en perseverar. También está en ser un buen económico, en ahorrar, en hacer las cosas bien, pero caminamos en una vida de rompimiento. Quiero que me entienda eso. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a los colosenses, yo quiero que ustedes no ignoren y tengan inteligencia espiritual. Tengan inteligencia, que sepan escuchar la voz de Dios, que sepan discernir y sepan percibir lo que hay a futuro. De manera que se cumple lo que dice el profeta Jeremías. Mire, Jeremías profetiza que Dios nos dará a nosotros pastores para que nos eduquen, dice, según mi corazón, en el entendimiento y en la inteligencia espiritual. Más adelante Jeremías profetiza diciendo que en el nuevo pacto ya no habrá necesidad de que los hombres le enseñemos al pueblo. Es decir, nosotros los profetas no tendremos la necesidad de enseñarle a ustedes el pueblo. ¿Saben por qué? Porque el mismo Espíritu de Dios que habita en su corazón les va a enseñar, les va a pastorear. Y ese es el trabajo que tenemos nosotros los ministros. El trabajo que tenemos es activarlo a usted, llevarlo a usted a un nivel de rompimiento de tal manera en que usted pueda accesar a Dios y usted pueda escuchar independientemente la voz de Dios en su oído. Eso es lo glorioso de que la novia del Cordero empiece a escuchar a su Señor. Empieza a tener experiencias con Él en las madrugadas, en las noches, mientras duerme. ¿Te imaginas que mientras vayas camino a tu trabajo, oiga la voz del Espíritu que te diga, no se suba en ese autobús, no tome ese taxi, no se vaya por ese camino, y Dios te guarde del peligro? ¿Cómo Dios nos puede guardar a nosotros del peligro si nuestros oídos están sordos y nuestros ojos están ciegos y no podemos ver y percibir lo que el Señor nos quiere decir? Por eso son estas enseñanzas, para traerle rompimiento y traerle un activar a su espíritu. ¿Ok? Lo profético, mis queridos amigos, no es una doctrina no es una nueva doctrina de la iglesia, no es una falsa doctrina. Lo profético, queridos hermanos y amigos y oyentes y queridos audiencia de Facebook, es más viejo que la misma Biblia. Empezó desde la época de Abraham mismo. De hecho, en Génesis hay una palabra profética, que la simiente de la mujer derrotará a la simiente de la serpiente, y todo en la Biblia es profético. Lo que tenemos que hacer es abrir nuestro espíritu a entender, porque cuando no entendemos lo profético, caemos en la falacia del espíritu griego. El espíritu griego se disfraza detrás de las enseñanzas de teología, y la teología no es mala porque yo soy teólogo. Y no es mala porque yo lo sea, claro que no. Me refiero a que no es mala la teología. Toda enseñanza bíblica es buena. Toda enseñanza bíblica es buena. La teología, la apología, la exégesis, la historia, todo es bueno. Todo es bueno mientras glorifique a Dios y te acerque al Señor Jesucristo y te conecte más con Dios en un solo espíritu con Él. Todo es bueno. Lo malo es lo deshonesto. Lo malo es la gente que toma la piedad como lucro, el ministerio como una fuente de ganancia. Eso es lo malo. Pero si hay una enseñanza que te empodera, oído, la palabra o la enseñanza no te empodera en sí mismo, porque hay gente que hace talleres y seminarios y conferencias de empoderamiento. Eso no existe. Lo que te empodera es el hacer la voluntad de Dios y permanecer en ella. Eso te mantiene empoderado. De nada sirve que usted en este momento me está escuchando y reciba la palabra, pero no camine en la voluntad de Dios. Entonces usted está escuchando solo una disciplina mental. Mientras usted esté caminando en la voluntad de Dios, conectado con Dios, permaneciendo en esa voluntad, usted está empoderado con el Espíritu Santo y con el poder de Dios. Y no hay fuerza demoníaca que te pueda detener y te pueda
quitar de en medio del camino. Entonces, los velos se rompen trayendo la verdad, conociendo la verdad, exponiéndote a la verdad. Y el rompimiento de un velo es doloroso, porque los velos es como Pablo cuando vio a Cristo Jesús y le cayeron en sus ojos como escamas. Y de repente dice, cuando Ananías ora por él, le caen de los ojos las escamas. Pero Pablo, según la Biblia, siempre tuvo problemas con sus ojos para ver. Siempre tuvo problemas de físico, hablando de una dolencia en sus ojos. Entonces, el romper velos te va a doler. ¿Por qué? Porque va a tocar áreas sentimentales, va a tocar raíces sentimentales, almáticas, que los velos están enraizados en nuestras vidas. Y al romperlo va a haber sangre, al romperlo va a haber dolor. Y es necesario el dolor, porque si no viene dolor, si el rompimiento no tiene dolor, no puede nacer una nueva criatura a este mundo. Entonces todo rompimiento trae dolor, todo rompimiento trae un derramar de fuente, un derramar de sangre. Y los rompimientos de los velos de ignorancia también traen dolor, porque la ignorancia se agarra de los sentimientos y se agarra de las emociones, pero la verdad no tiene sentimientos, no tiene emociones. Eso yo quiero que usted lo entienda. Entonces, queridos estudiantes de lo profético, en esta escuela virtual usted tiene que entender que nosotros tenemos que arraigarnos en el amor del Señor. Todos los alumnos a los que yo le enseño en la Escuela de Profetas aquí en Guayaquil, el Nuevo Pacto, se les enseña que el ministerio, el oficio o el don profético o el campo profético tiene una base fundamental, que es el amor y la justicia de Dios. Pero el amor no es un sentimiento tampoco, el amor es una decisión. Dios es amor, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, la justicia tampoco es un sentimiento. Entonces hay que entender un poco, porque los sentimientos son naturales, son de la tierra. Y cuando Dios te quiere hablar, a veces tiene que pasar por alto tus sentimientos y darte una orden y una instrucción. Por ejemplo, a Abraham se le dijo que se vaya de la tierra y de su parentela, no mirando para atrás. Dios no está viendo sus sentimientos en ese sentido. Ahora usted puede entrar con el humanismo y decirme a mí, o sea que a Dios no le importa lo que yo siento. No estoy hablando de eso, estoy hablando de los velos. Claro que a Dios le importa lo que tú sientes, tu corazón es importante para Dios. Cada lágrima que tú botas en la tierra, cada lágrima es una ofrenda grata para Dios. Más grata que el dinero es la lágrima de un corazón quebrantado y contrito y humillado. Dios lo sabe valorar. A lo que me refiero es cuando un velo o cuando una verdad, una mentira está arraigada dentro de ti, que se creyó y se formó una verdad. Eso, quitar esa verdad que realmente es una mentira, va a traer dolor. Entonces, como usted es estudiante de lo profético, creo en Dios que usted no va a tener dolor, porque usted tiene hambre de conocimiento en esta área. Los que no se sienten identificados con el área de lo profético, pues está bien, no lo entenderán del todo, la enseñanza, porque realmente es para los hijos de los profetas este tipo de enseñanza, porque se necesita despertarlos para que se muevan a activar el reino de Dios en sus iglesias, en sus congregaciones, en sus ciudades, en sus establecimientos, porque los profetas de Dios no todos somos iguales. Unos son para localmente, otros son internacionalmente. Unos son para intercesión, otros son para consejería. Unos son para la predicación, otros son para la enseñanza. El campo profético es un mundo entero, que yo los invito a ustedes a que conmigo juntamente empecemos a estudiar. Entonces hoy yo quiero profetizar contigo que hay un rompimiento de velos. Quiero romper el velo de la ignorancia. ¿Sabes? El Señor me revelaba hoy que hay dones espirituales velados. ¿Hace cuánto tiempo usted ya no profetiza? ¿Hace cuánto tiempo usted ya no se le manifiesta un don de milagros? ¿Hace cuánto tiempo usted ya no cambió un género nuevo de lenguas? Un velo vino a los dones. Y yo profetizo sobre ti un rompimiento. Se rompe todos los dones espirituales que están velados. Tu don de lengua que se estancó, que se contuvo, yo rompo el velo. Rompo el velo de la profecía, de la escasez profética. Rompo el velo de la palabra de ciencia. Eras diestro en la palabra de ciencia y luego te sentiste que ya no estás viendo claramente, ya no ves suficiente. Yo rompo ese velo en el nombre de Jesucristo. Rompo los velos de tu finanza, rompo los velos de tu fuente financiera. Sobre usted, pastor, que me está viendo y está piloteándola para que la iglesia crezca financieramente, rompo el velo de esa finanza, rompo el velo de todo lo que está causando esta ignorancia y apoderamiento
apoderarnos de los propósitos y apoderarnos de las promesas de Dios. Rompo todos los velos que están sobre los dones de profecía, dones de palabra de ciencia. Rompo todos esos velos en el nombre de Jesús. Estamos en un tiempo de rompimiento, pero para que funcione la oración de rompimiento, para que funcione los decretos proféticos, para que funcione todo lo que hagamos profético, todo lo que hagamos tiene que estar anclado en la palabra. Tenemos que estudiar la palabra de Dios y profetizar la palabra de Dios. Entonces hay hay dones velados, hay inteligencia velada, y hoy me preocupa mucho de que la inteligencia espiritual de la iglesia esté velada. Me preocupa mucho que el espíritu intelectualista, que el espíritu griego opera más que el espíritu de la revelación. Yo veo que la iglesia y los ministros le tienen miedo a la revelación en parte, y los entiendo. Queridos ministros, los entiendo. Porque hay tanto loco llamado profeta, llamado revelación, llamado iluminado, que nos habla mucho más de revelación que de sana doctrina. Y eso no es correcto, porque el verdadero campo profético es un enlace entre la sana doctrina y la revelación. Y eso causa una manifestación de poder en la iglesia. Poder no solamente son los milagros, poder es que el cuerpo crezca en unidad, coyuntura por coyuntura, sanamente. Muchos piensan que el poder de Dios es solo para sanar y solo para hacer milagro o para liberar. Ese es un aspecto del poder de Dios. Pero yo creo, personalmente, yo, Iván Orlando, creo que otro aspecto del poder es conseguir que el cuerpo de Cristo, con las doctrinas y las revelaciones que enseñemos, se conecten como una coyuntura unida y no le cause daño al cuerpo. Y eso causa un crecimiento sano, de tal manera en que el edificio se vaya creando y se vaya edificando en integridad. La iglesia que se va con Cristo es una iglesia que camina en integridad. Y yo le invito a usted a abrir su corazón al ámbito profético. No cierre su oído. El hecho de que usted no lo entienda no quiere decir que Dios no lo manifieste. Hoy hablé acerca de los velos. Mañana voy a seguir hablando de otro tipo de velos, porque hoy quería romper el velo de la ignorancia. Rompa la ignorancia. Busque la Biblia. Alguien me dice, yo tengo un don profético y yo quiero que el Señor me empiece a hablar. Muy bien. El libro favorito, el libro para empezar a romper los velos de ignorancia, es el libro de los Salmos. Medite los libros de los Salmos. En los Salmos hay escondidas profecías, cánticos proféticos, hasta poesías proféticas. Y eso nos da a nosotros un entendimiento de que lo profético está escondido aún en el arte, en la poesía, en el cántico. Así que ustedes, amados hijos de profetas, yo les invito a estudiar los Salmos. Cuando termines de estudiar los Salmos, te invito a estudiar el libro de los Proverbios. Y Proverbios es muy bueno porque los Salmos te llevan al cielo y los Proverbios te ponen los pies en la tierra y te enseña a cómo ser un ser humano con estos dones espirituales maravillosos. ¿Ok? Nada más. Yo quería hacer este tiempo de pequeña conferencia virtual. No quiero tomarme más de 20 minutos. Ya me pasé, tengo 23. Para no aburrirlos. Mañana a esta hora nos volvemos a ver para volver a tratar de otro tipo de velos. Vamos a romper velos. Toda esta semana quiero tener una temática de videoconferencia para romper velos. Que nos puedan tener atados, retenidos. Y estoy seguro que esta semana Dios va a soltar una gran bendición sobre tu vida. Gracias a todos los que se conectaron, a todos los que estuvieron viendo. A ver, le quiero mandar un saludo a Saúl Sánchez, que estuvo conectado, a Ángel España, a Alicia Cornejo, a Jennifer Burgos, a Daniel Faunés. Yo creo que Daniel Faunés es de Chile, ¿verdad? Mi amado, en noviembre estaré por Chile. Ayúdame a orar para poder llevar bendición para allá. Dios me envía a Chile y tengo en mi corazón llevarles una palabra de parte de Dios. A la evangelista Marta Guevara, oh, qué bendición que usted esté conectada también. Vamos a estar desarrollando una escuela virtual profética y qué bendición que usted esté conectada. La hermana Alicia Abogado, oh Alicia, qué bueno saludarte. Qué bueno saludarte. La hermana Jennifer Burgos, al hermano Giovanni Flores, wow, de Sacramento, qué bueno, qué bendición. A Danielito Ramos, oh, qué bueno, mi hermano, de Huancayo. A la hermana Soledad Gaitán. Hermana Soledad, usted es una profeta. No se pierda estas enseñanzas.
No se pierdan las enseñanzas porque en medio de lo que yo enseño hay mucho alimento para que usted sea empoderada y rompa velos allá donde usted preside. Usted creo que es de Carlos Espegacini, Ezeiza, no me recuerdo. Dios te va a empoderar y te va a activar muchísimo. Hermana Soledad Gaitán, yo te profetizo un rompimiento. Un velo del don de ciencia y el don de profecía se rompe en el nombre de Jesús y vas a ver más claramente, te lo profetizo. Y a la hermana Lola Saquicilí también, un abrazo, querida hermana Lola. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Chau, chau, un abrazo, bendiciones.